La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Más de 6 décadas han pasado desde que las mujeres costarricenses votaron por primera vez. Múltiples fueron las luchas que concluyeron en este sublime acontecimiento, que hoy nos da la oportunidad de elegir gobernantes y representantes. Podríamos decir que en la década de los 40 lo que se da es el desenlace, había un proceso acumulado de luchas, de reivindicaciones de las mujeres para que se reconocieran derechos políticos que conllevan tanto la posibilidad de elegir a los gobernantes como también de poder ser electas en puestos de elección popular. ¿Cómo fortalecer hoy la participación de las mujeres en la política costarricense? Hoy, en Una Mirada, conversaremos sobre el voto femenino y los derechos políticos de las mujeres. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar de un aniversario muy especial, muy importante en la historia de Costa Rica, pero en especial de las ciudadanas costarricenses. Estamos conmemorando este año el aniversario número 66 de la primera vez que las mujeres votaron en Costa Rica. Sí, solo 66 años. Con decirles que yo creo que mi mamá tenía 1 año cuando las mujeres votamos por primera vez en Costa Rica. Así que es un aniversario muy importante de recordar año con año, pues los derechos se defienden ejerciéndolos. Y en este marco, pues también vamos a hablar de los retos que tenemos en materia de participación política las mujeres en Costa Rica. Para hablar sobre este tema nos acompañan en esta oportunidad la señora Eugenia Zamora Chavarría, magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones. Gracias por estar con nosotros. El tribunal es un asiduo colaborador de Una Mirada. No, al contrario, es un honor para nosotros estar aquí y celebrando este aniversario tan importante como señalaba usted. Claro que sí. También nos acompaña Jensi Herrera Vega, quien es la coordinadora del área de Ciudadanía Activa del Instituto Nacional de las Mujeres, otro colaborador de Una Mirada todo el tiempo que lo necesitamos. Muchas gracias. No, las gracias también a ustedes porque este es un tema realmente importante y de trascendencia en el contexto nacional. Y además nos acompaña Marcela Sánchez Cortés, secretaria de la Mujer del Frente Amplio. Gracias por estar con nosotros, Marcela. Un placer, para servirle, aquí estamos. Definitivamente una historia de esas que hay que contar y contar para no olvidar. 66 años de la primera vez que Bernarda Vázquez ejerció su derecho al voto en la Tigra de San Carlos, en una votación que se celebró en 1953, después de que en 1949 se aprobara el voto femenino en Costa Rica. Traigamos un poco la historia, compartamos con las personas que tal vez no la conocen al detalle. Yo sé que está en los libros de estudios sociales, de cívica, pero es una historia muy importante que tal vez alguna de ustedes pues me puede ayudar a recordarla para que las personas que están con nosotros, sobre todo las mujeres y ojalá las más jóvenes, sepan por qué esto es muy importante. Bueno, adelante. Tal vez recordar que en principio fue una lucha muy larga, de muchísimos años, la que se dio por parte de muchísimas mujeres, especialmente de la Liga Feminista Costarricense, quien en varias oportunidades presentó distintas iniciativas al Congreso para obtener el derecho al voto. ¿Qué significaba el derecho al voto? Significaba el reconocimiento de ser ciudadanas
En aquel momento habían muchísimas argumentaciones que especificaban que el ámbito político era un ámbito exclusivamente para los hombres, que las mujeres no tenían derecho porque además implicaba involucrarse en un espacio de política muy sucio, que no era de su ámbito, que el ámbito de las mujeres era el ámbito especialmente el privado y no necesariamente el público, el de toma de decisiones. Después de una larga lucha de este grupo de las mujeres sufragistas, es que en 1949, en las reformas constitucionales, se aprueba el derecho al voto. Interesante porque son las mujeres sufragistas las que luchan por el derecho al voto, pero son humildes campesinas de La Tigra y La Fortuna de San Carlos quienes ejercen por primera vez este derecho. Sí, muy importante tal vez destacar cuántos años aproximadamente se luchó por esto, porque es uno de los mitos a romper, que fue pues una decisión política, se aprobó el derecho al voto, pero se ha invisibilizado un poco la larga lucha que se dio detrás. Claro, ahí tal vez es importante señalar que efectivamente hay dos constituciones políticas de las 14 que ha tenido nuestro país que expresamente negaban el derecho del voto de la mujer. Una fue la Constitución de 1824 y otra la Constitución de 1917. Inclusive expresamente la del 24 se lo negaba a las mujeres y a las personas afrodescendientes. Las demás, si bien no lo niegan expresamente, tampoco lo reconocen hasta la Constitución de 1949, como señalaba Gendry. Pero desde 1889, el presidente José Joaquín Rodríguez, como nos cuenta doña Clotilde Obregón en su Historia del Poder Ejecutivo y las elecciones en Costa Rica, desde ese entonces, él en su discurso de asunción del mando, señala, ¿verdad? Estoy viendo aquí las fechas, ¿verdad? Porque no todas me las sé de memoria, pero él señala expresamente la necesidad de otorgarle el derecho del voto a la mujer. Del 17 al 19, ¿verdad? En esa constituyente en donde se nos rechaza el voto, se incluyeron varias propuestas que en síntesis incluían algunos requisitos. Es decir, que la mujer podía votar si era mayor de edad, obviamente, con un modo conocido y honesto de vivir, acreditar conocimientos mediante certificación de estudios o similar, que tuviera 3.000 colones o bienes inscritos a su nombre, o ser viuda y por lo menos madre de 5 hijos. Yo tengo solo 2, entonces... Yo 3, o sea, no hubiera podido. No hubiéramos podido votar. Después, bueno, del 20 al 24, en el periodo de don Julio Acosta, hay otro proyecto de ley para que puedan votar las mujeres en elecciones municipales. Antes de ese periodo, don Ricardo Jiménez inclusive lo había propuesto y es después un caballo de batalla de su campaña, pero luego él no concreta, a pesar de que hace cambios tan estructurales, ¿verdad?, en el sistema electoral costarricense como el voto directo. Sin embargo, no se dio el tiempo para el voto de las mujeres. Y bueno, la Liga Feminista, ¿verdad?, plantea, como decía Gendry, en el 31, en el 36 y en el 39, un reclamo por el derecho al voto de la mujer. Vuelve a solicitar esto en el periodo del 36. Y es interesante porque en 1931 se funda el Partido Comunista en Costa Rica, que incluye en su programa partidario la emancipación político-jurídica de la mujer. Así seguimos hasta que en el 44 al 48 se discute otro proyecto de ley. Ese proyecto vuelve a ser nuevamente rechazado y es en esa constituyente, ¿verdad?, cuando se crea la actual constitución, que se aprueba, que se reconoce finalmente este derecho. Pero es importante señalar que Costa Rica ya había firmado 2 instrumentos internacionales muy importantes. La Carta de las Naciones Unidas de los Derechos, ¿verdad?, de los ciudadanos, y la Carta de la OEA también. De manera que nuestro constituyente sabía que el país estaba internacionalmente en falta
porque había asumido un compromiso, pero que internamente no había cumplido. Sí, no, yo entiendo que la lucha por el voto inicia en 1923 con la Liga, ¿verdad? Desde esa fecha que inicia todo un proceso de lobby, de convencimiento, de proponerlo en el tapete, en la lucha política, ¿verdad? El derecho al voto se da hasta el 50, ¿verdad? Y tenemos prácticamente 27 años de una constante, de un decir, ¿verdad? Y bueno, admirable las mujeres de ese tiempo, ¿verdad? Que se atreven a romper, decíamos, la crítica social, ¿verdad? A verse en otro ámbito, no solo en el ámbito de la cocina, ¿verdad? Ni del quehacer doméstico, sino a verse a sí mismas como ciudadanas de derecho, ¿verdad? Entonces fueron unas cuantas que inician a verse diferente y como las otras, ¿verdad? El resto de las mujeres del país, y me da curiosidad el hecho de que en la campaña política de que mencionabas, que en su campaña promueve el derecho y el voto, ¿verdad? De don Ricardo Jiménez, y una vez que llega no se da. No lo hace. Pero eso me hace pensar de que esa estrategia política, claro, porque siempre hemos sido más del 50%, ¿verdad? Entonces ocupaba ese apoyo para llegar. Entonces, interesante, ¿verdad? Cómo el día de la votación del primer voto que se da en 1950 en la Tigra, ¿verdad? En el plebiscito, hablábamos del miedo que podían tener todas, ¿verdad? Y lo difícil, ¿verdad? Lo que hoy hubiéramos llamado hostigamiento o acoso político por ejercer un derecho como ciudadana de decidir, ¿verdad? Era una burla en ese momento. Y cómo una se atreve, ¿verdad? A ir, bueno, con permiso, y voto y ejerce el derecho y de ahí ya las demás. Sin embargo, se creía, ¿verdad?, que solo por ejercer el derecho al voto ya era posible ser electas, ¿verdad? No, el ejercicio de ese primer voto pues abrió un poco más el camino en la lucha por la igualdad y por los derechos de las mujeres. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con Una Mirada, que ya volvemos. Si querés ingresar a las carreras de danza, artes escénicas, arte y comunicación visual o música, la Universidad Nacional ya dispone de las fechas para sus pruebas de aptitud. Las pruebas de danza serán del 11 al 15 de julio. Artes escénicas iniciará con una charla introductoria el 31 del mismo mes. La convocatoria para arte y comunicación visual es el miércoles 3 de agosto. En la Escuela de Música, las pruebas de aptitud para el énfasis en la ejecución y enseñanza de guitarra, piano y dirección coral serán el 11 de octubre y en el caso de percusión y canto será el 12 de octubre. Para el clarinete, saxofón y trompeta, el 17 del mismo mes. Educación musical aplicará su prueba los días 13 y 14 de octubre. Todas las pruebas requieren de inscripción. Si quieres más información, llama al 2562-6163 o 2562-6165. También puedes ingresar a www.cidea.una.ac.cr. Este 25 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana, te esperamos en el Paseo de las Flores en la Expo Miel 2016 como abeja a la flor. Podrás degustar y adquirir miel de abejas y otros productos de alta calidad derivados de la colmena, que te ofrecen más de 15 apicultores de distintas partes del país. También habrá actividades recreativas y culturales. Expo Miel 2016 es organizada por el Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales de la Universidad Nacional, con el apoyo de la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura, la colaboración del Servicio Nacional de Salud Animal y el patrocinio de la Corporación Manzaté en el marco de la Declaración de la UNA por la Madre Tierra.
Continúe usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A., hoy con el tema de voto femenino y desafíos en materia de participación política que tenemos las mujeres, en el marco precisamente del aniversario número 66 de la emisión del primer voto de una mujer en Costa Rica en 1953 en La Tigra y en la Florencia de San Carlos, La Fortuna, perdón, de San Carlos. Estábamos conversando antes de ir al corte sobre lo que esa ruptura que significó para esas mujeres. Yo tuve en realidad el honor de viajar a La Tigra cuando se celebró, creo que fue el 50 aniversario de la emisión del voto, y todavía la mayoría de estas señoras estaba viva. Y conversé con doña Bernarda Vázquez y con las señoras, y ellas me comentaban cómo tuvieron que hacer grandes sacrificios, primero para llegar a la urna, porque la condición de sus familiares para que fueran a votar era que tenían que dejar todo listo. Entonces tenían que dejar la comida lista, la casa limpia, la ropa lista, y además cargar con todos los chiquillos para la urna. Y además había un grupo de mujeres que habían sido llamadas a cocinar para las personas que participaban en las mesas. Entonces yo recuerdo que doña Bernarda Vázquez me contó que ella votó de primera porque en el momento que se abre la urna está la fila de mujeres y ninguna se anima a ir a votar, porque había unos señores en el solar de la escuela burlándose de ellas, como haciéndoles bullying, dirían ahora la gente moderna de ahora. Y que ella tenía que cocinar. Entonces, ay, no, ¿cómo? Que nadie pasa, yo voy. Y ella entró, pero ella no tenía conciencia de que era la primera. Que cuando salió fue que tomó conciencia de ello, cuando le tomaron la foto y demás. Pero sí prevaleció un ambiente de mucha presión social para que no acudieran a las urnas a ejercer el derecho, lo cual nos hace pensar hasta qué punto la atmósfera sociopolítica en el país ha evolucionado con base en estas historias que nos contaban ellas o no, ¿verdad? Porque si uno se pone a pensar ahora en la misma presión política que muchas mujeres tienen para que no participen en la política, pues entonces podemos decir que tenemos mucho camino por andar. Claro. Sí, yo quisiera recordar la noticia que salió para la época, al día siguiente, ¿verdad?, de la emisión del voto en La Tigra y La Fortuna. Y recupera quien hizo la noticia que ese día muchísimas mujeres salieron de madrugada, dejando fogones, dejando la comida hecha, y atravesaron, ¿verdad?, aquella Tigra y La Fortuna de San Carlos, atravesaron ríos, barriales, encima de la bestia del caballo iban sus hijas, sus hijos, y ellas rompieron con el esquema que les había dicho que tenían que quedarse en la casa y asumieron el reto de ir a la urna, a la sala de votación. En los caminos, en las pulperías, ¿verdad?, de aquella época, les iban diciendo cosas, ¿verdad?, que para qué iban, que no era importante. Y aún así ellas se atrevieron y fueron a emitir el derecho al voto. Yo hago esta analogía porque el día actualmente muchísimas mujeres que tienen una participación activa dentro de todos los espacios, seguimos rompiendo todos esos esquemas, enfrentando barriales que ahora son los mitos, enfrentando también las disposiciones que nos dice que la responsabilidad del ámbito doméstico y de las hijas y los hijos es siempre nuestra, ¿verdad?, para ir a ejercer una participación política activa. La otra idea que yo también quiero recordar es que las mujeres en la época teníamos un papel muy activo. Había lideresas, me refiero a Ángela Cuña Brown, Carmen Lira, que realmente definieron y fueron agentes importantes de la transformación que se dio en toda Costa Rica en esa época. Y ni qué decir de todas las maestras normalistas que estaban en todas las comunidades, generando y siendo la base de todo un ámbito democrático, porque ellas estaban educando con nuevos valores, ¿verdad?, más guiados hacia la libertad, ¿verdad?, y hacia todos los temas fundamentales del ámbito de la democracia. Todo un cambio social que debió darse, así lo recuerda Lorena Flores, coordinadora de la Unidad de Género del Tribunal Supremo de Elecciones, quien recordó que obtener el derecho al voto de la mujer fue una lucha de décadas y no un regalo. Asegura que hoy debemos ejercerlo con responsabilidad, participando en los diferentes espacios políticos y procesos electorales. Los derechos políticos de las mujeres quedan reconocidos en la Constituyente de 1949,
Pero antes fueron muchas décadas de lucha de mujeres sufragistas para que se diera el reconocimiento de sus derechos políticos. Podríamos decir que en la década de los 40 lo que se da es el desenlace, había un proceso acumulado de luchas, de reivindicaciones de las mujeres para que se reconocieran derechos políticos que conllevan tanto la posibilidad de elegir a los gobernantes como también de poder ser electas en puestos de elección popular. En el 49 lo que se da es el reconocimiento de los derechos políticos. O sea, hay una distancia siempre en lo que es el derecho reconocido y la posibilidad de ejercer ese derecho. Tuvieron que pasar muchos años, estamos hablando de prácticamente medio siglo, y tuvimos que recurrir a mecanismos específicos, mecanismos que en este caso son la cuota de participación política, precisamente para posibilitar esa otra dimensión de los derechos políticos, que no es solamente elegir a gobernantes, sino también ser electas en puestos claves de toma de decisiones. Porque es importante llevar a las mujeres a la política, que haya más mujeres ocupando cargos públicos, pero también preocuparnos por la calidad de esa presencia. Y eso tiene que ver con los liderazgos de las mujeres. O sea, mujeres que lleguen también a hacer defensa de agendas vinculadas con sus derechos, agendas sensibles al género, agendas promotoras de la igualdad. Un legado y una responsabilidad que debemos trabajar duro. Muy fuerte porque todavía, ¿verdad? Muchas mujeres no se sienten capaces o se sienten parte de la política, ¿verdad? Y todavía mucha resistencia, tanto de parte de mujeres para ingresar en el ámbito político, como para también llegar al ámbito político y tener un ambiente favorable para ejercerlo, ¿verdad? Es que efectivamente todavía no es fácil, ¿verdad? Y lo hemos visto en el transcurso de la historia, ¿verdad? Que por la buena voluntad nunca ha sido, ¿verdad? Pelear primero la cuota, el 30%, 40%, 50%, y aún así no llegamos a esa paridad, ¿verdad? Yo creo que todavía nos falta como sociedad entender la necesidad de que las mujeres seamos parte de las decisiones políticas, ¿verdad? Que nuestro entender, nuestro pensar, nuestro sentir sea tomado en cuenta en las decisiones políticas. Eso todavía nos falta camino para llegar a ese entendimiento. Y eso que somos más del 50% de la población. Bueno, es una tendencia mundial más o menos ya instaurada desde los años 80, ¿verdad? El padrón electoral oscila en una elección 51% hombres, 49% mujeres, en la siguiente se invierte 51% mujeres, es decir, somos la mitad del planeta definitivamente, ¿verdad? Más o menos lo que pueda oscilar. A mí me parece muy importante, bueno, después de ese periodo del 49, ¿verdad? Cuando nuestro constituyente aprueba el voto, el sufragio femenino lo reconoce, digamos, ¿verdad? Producto de esas luchas de tantas décadas y de tantas mujeres en todo el mundo también. Costa Rica es de los últimos países en América Latina en alcanzar el sufragio femenino. No fuimos pioneros, ¿verdad? Llegamos un poco tardíamente. Viene toda esa etapa, digamos, del 50, ¿verdad? Cuando doña Bernarda y un grupo de mujeres ejercen por primera vez el derecho al voto en un plebiscito y por lo tanto una elección de tipo local. La primera elección nacional, digamos, donde las mujeres costarricenses a lo largo y ancho del país votan ya todas, es precisamente en la elección de julio del 53. Es la única en la historia contemporánea constitucional que no es el primer domingo de febrero, como había sido tradición desde 1889. Y ahí vemos, desde allí yo diría que hasta prácticamente los años 80, cuando el país firma y luego ratifica la Convención CEDAW, ¿verdad? Es decir, contra las formas de discriminación de la mujer, que se ve esa lenta incorporación, pero sobre todo, digamos, una aplicación del derecho al sufragio activo, es decir, mi derecho
a elegir, ¿verdad? No así el derecho al sufragio pasivo, mi derecho a ser electa, que con mayores o menores, digamos, excepciones muy importantes, vemos, digamos, en cargos de nombramiento del Ejecutivo, mujeres ministras, no vemos ninguna magistrada ni en la Corte Suprema de Justicia ni en el Tribunal Supremo de Elecciones, y sí vemos, digamos, algunas diputadas y algunas mujeres regidoras y síndicas en el nivel municipal. Es decir, hay como una poca intensidad, ¿verdad?, en el ejercicio del derecho al sufragio para yo ser electa. Y la firma y ratificación de la Convención CEDAW hacen que luego el país entre en un proceso muy importante. Para el año 88 tenemos ya una mujer vicepresidenta, tenemos la primera mujer presidenta de una asamblea legislativa, doña Rosmarie Karpinski, ambas docentes, doña Victoria Garrón y doña Rosmarie Karpinski, por lo que decía Gendry. Antes de ellas había habido mujeres candidatas a la vicepresidencia como Luisa González, ¿verdad?, por el Partido Obrero Socialista, pero en realidad, digamos, no había una conciencia clara de esa participación para ser elegidas. Empezamos luego con el proyecto de ley de igualdad real, que luego pasa a llamarse de ley de promoción social de la mujer, y aunque el proyecto se aprueba y es una gran ley, CEPAL decía que es la primera política legislativa en América Latina que concreta la Convención CEDAW, lo cierto es que se aprueba porque se negocia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo sacrificar el capítulo de derechos políticos. Y justo ese capítulo lo que decía era que los partidos estaban en la obligación, no se llamaba paridad porque ese nombre lo usan las francesas años después, pero era una norma de paridad. 50-50. 50-50, tantos hombres y tantas mujeres como el padrón electoral representaba. Doña Carmen Naranjo tuvo una destacadísima participación, en realidad fue idea de ella, ¿verdad?, esa redacción de ese artículo. Y lamentablemente no pasó, tardamos 21 años con la cuota del 40% que decía Marcela en el medio para poder llegar finalmente a la paridad en el Código Electoral del 2009. Paridad que no, ¿verdad?, ha presentado distorsiones y dificultades en las elecciones municipales de 2010 y en las de diputadas del 14. Y al lado de eso, el país firma años después la convención conocida como Belén do Pará, que es precisamente la convención para erradicar la violencia contra la mujer. Entonces por ahí vamos viendo los problemas. Vemos que ha sido un camino largo y difícil, pero son bastantes los logros, pero también muchos los desafíos. Así lo comentó a una mirada Margarita Torres, académica de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional, quien considera que las mujeres debemos seguir luchando por la igualdad de derechos políticos y la representatividad en todos los entornos políticos donde podamos incidir en la toma de decisiones. Yo diría que lo primero que se debe recalcar es que la inclusión del derecho al sufragio para las mujeres en la Constitución de 1949 no fue un regalo, sino que fue el fruto de una lucha de las mujeres tanto a nivel nacional como internacional. Enmarcados en esa situación, yo diría que actualmente el reto más importante que tenemos las ciudadanas en Costa Rica es darnos cuenta de que la lucha continúa, de que por tener ya el sufragio consagrado en la Constitución, la lucha concluyó, sino que actualmente tenemos dos frentes, diría yo. Uno, luchar porque los derechos que ya logramos se mantengan y continúen. Y luego la otra sería por demandar que los derechos de las mujeres hacia la igualdad en una sociedad patriarcal se fortalezcan y se incluyan constitucionalmente. Aspectos, por ejemplo, como la representatividad de las mujeres en cuanto a las cuotas de poder, la representatividad de las mujeres en cuanto a la educación política como ciudadanas activas
y también el mantenerlos vigilantes en que nuestra representatividad en los poderes de la República sean coincidentes con nuestras necesidades. Múltiples son los retos pendientes y en los que realmente hay que trabajar, porque ya vamos bastante avanzados en el siglo XXI como para que ciertos temas todavía estén pendientes. Sí, en ese sentido yo quisiera recuperar en primer lugar, o sea, la participación política de las mujeres adquiere una trascendencia importantísima para el desarrollo de los países. En primer lugar, porque somos la mitad de la población y por derecho tenemos también que acceder a todos los puestos y hay que romper con esa dicotomía de lo público para los hombres y lo privado para las mujeres. Yo creo que uno de los principales retos que tenemos anteriormente y que tenemos ahora es precisamente que eso que llamamos paridad de 50-50 se tiene que dar tanto en lo público como también se tiene que dar en lo privado. Nosotras consideramos que hasta que no haya un 50% de participación de mujeres en todos los espacios, la lucha va a seguir y venimos en esa línea histórica que empezaron las sufragistas y luego las que lucharon por la cuota mínima de participación política y las que hemos venido también con el tema de la paridad. Un elemento que también yo quisiera aportar es que sí, en definitiva ha sido una lucha de las mujeres desde los distintos espacios y que también está dirigida a buscar una sociedad más integral. Conforme dicen los indicadores de desarrollo humano, las sociedades que tienen una participación efectiva de las mujeres adquieren mayores niveles que aquellos que excluyen a las mujeres. Entonces, estamos dirigidas hacia esos cambios que son fundamentales. Sí, yo creo que el derecho al sufragio no solo es, ¿verdad?, el hecho de ir y votar, sino el reconocernos, ¿verdad?, claro, como las ciudadanas que somos. Y eso, pensando en estas mujeres, ¿verdad?, todo el esfuerzo en caballo y todo, yo me imagino, bueno, cuál era la emoción interna, ¿verdad?, de estas mujeres de ir a votar, pero no era solo el hecho de ir a votar, ¿verdad?, es que ya nos reconocen como ciudadanas, lo que ahorita a las nuevas generaciones les puede parecer, ¿verdad?, que es raro, que cómo, pues por supuesto. Bueno, en aquel tiempo no eran por supuesto haber sido reconocidas o ser reconocidas como ciudadanas. Y yo creo que el hecho del voto es justo eso, ¿verdad? Decirle a la sociedad, aquí estamos, somos, ¿verdad?, y tenemos derecho, ¿verdad?, en igualdad. Esto todavía efectivamente es una lucha, ¿verdad?, y es una lucha tanto en los espacios políticos, lamentablemente, ¿verdad?, contra el patriarcado, que aún quiere mantenerse en dominación, ¿verdad? Y bueno, desde la Secretaría comentábamos que lo vacilón es porque en el momento en que ingresa una mujer a un espacio político, es que algún varón tiene que levantarse y dejar esa silla, ¿verdad? Y eso, tiene que dejar el campo, ¿verdad? Y eso trae, el asunto es que el reto que tenemos es que tanto nuestros iguales tengan la capacidad de entender lo importante que para nosotras es la política y lo importante que somos nosotras para la política, ¿verdad? Que es sí, lo que no... Por eso es muy importante que tomemos conciencia de la importancia que tiene la participación política, pero también defender las condiciones en que se da esa participación. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque, quédese con una mirada que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de la participación política de las mujeres en el marco del aniversario número 66 de la emisión del primer voto femenino en Costa Rica. Uno de los temas que es fundamental para hombres o para mujeres, pero por la historia que tenemos, historia reciente, diría yo, muy reciente, de las mujeres, es el tema de la abstinencia.
O sea, la gente definitivamente tiene que ejercer su derecho al voto, pero como que la gente le ha perdido la importancia a esto. Sí, bueno, lo lamentable es que no logremos crear una conciencia, ¿verdad?, de la población. Uno puede entender que la población no quiere votar por decepciones políticas, por una gran decepción de no ver sus necesidades satisfechas como ciudadanas y ciudadanos, ¿verdad? Sin embargo, no votar no puede ser una opción. Y menos para las mujeres. Y menos para las mujeres. Con lo que nos ha costado. Si efectivamente como población queremos cambios, el primer paso al cambio es el voto, ¿verdad? Apostamos por la democracia y es ejerciendo el voto el primer paso al cambio, no hay otro. Sí, y formándose bien, usted se puede informar, conocer las diferentes opciones. Si ninguna le gusta, pues vota nulo, pero tiene que ir a la urna a defender el derecho. Hay una desde hace no sé cuántos años se perdió esta capacidad de investigar, de leer, de indagar, ¿verdad?, por quién voy a votar. Sí. Ver si es cierto que ya no estamos en aquella lucha ideológica, sin embargo, sí deberíamos investigar, ¿verdad?, cuáles son las visiones que tiene cada candidato o candidata, ¿verdad?, hacia dónde, ¿verdad?, es que mira, y hacia quiénes quisiera ese candidato o candidato gobernar, sí, ¿verdad? Y eso sí es una responsabilidad de las ciudadanas y ciudadanos y sobre todo las mujeres. Claro que sí. De hecho, también uno de los llamados que se hace es a promover mayor participación de las mujeres en la política desde las bases, desde las comunidades, los cantones, los barrios, que participen activamente en las bases de las diferentes fuerzas políticas de sus comunidades, sean para acciones comunales o sean para acciones nacionales. Al respecto nos habló Vera Aguilar de la Unidad de Ciudadanía Activa del Instituto Nacional de las Mujeres, donde existe un centro de formación política para capacitar y empoderar a las mujeres en temas de liderazgo, entre otros. Bueno, desde el área son varias las acciones que hacemos puntualmente. Existe un centro de formación política de las mujeres donde se les da herramientas. En este caso, acaban de pasar las elecciones municipales. Previo a las elecciones municipales se les da capacitación, en temas específicos, como liderazgo, todo lo que tiene que ver con los aspectos municipales. Es una oferta que se hace donde se les da sobre todo herramientas para que ellas puedan hacer ese ejercicio de sus derechos políticos y desde una posición de empoderamiento y de liderazgo. Sí, en los temas de acoso político, la institución dio un pronunciamiento y además está visibilizando el tema, ¿verdad?, acompañando a las mujeres en esta problemática que enfrentan, que es muy frecuente para ellas. En cuanto a la paridad, estamos asesorando a grupos de mujeres, organizaciones sociales como sindicatos, todo lo que tiene que ver con asociaciones. Se está hablando de cómo fortalecer la paridad en esos espacios de participación política. Bien importante este empoderamiento desde las bases. Sí. Yo quisiera también aportar que desde el año 2014, desde el Instituto Nacional de las Mujeres, hemos hecho alianzas estratégicas con distintas instituciones, entre ellas el Tribunal Supremo de Elecciones. Recuerdo que hace poco sacamos una campaña muy interesante con 2 mensajes estratégicos. Uno de los mensajes estaba dirigido hacia las mujeres, ¿verdad? Todo esto de cara a las elecciones de febrero de 2016. A mí me gustaron mucho esos mensajes. El primero estaba dirigido a todas esas lideresas que mueven sus comunidades en el ámbito comunal y local para que dieran ese paso cualitativo y pudiesen participar.
Pero el otro gran mensaje estaba dirigido hacia los partidos políticos para que tomaran en cuenta todo el talento y las potencialidades de estas lideresas y les dieran la oportunidad de participar como candidatas, especialmente a los puestos de alcaldías. Los resultados ya los tenemos. Eso evidencia que todavía hace falta muchísimo camino que recorrer, pero que la lucha continúa. Sí, que fue uno de los llamados tanto del tribunal como de diferentes personas, entidades, en el marco de la elección anterior. Porque no se vale hablar de paridad y alternancia si usted lo único que hace es garantizar que haya una mujer en el medio, pero los puestos de primera elección estaban ocupados en su mayoría por hombres. Bueno, aquí hay una cosa, me parece que hay un tema muy importante que hay que resaltar. Tanto cuando se aprobó el sistema de cuota en 1996, en la reforma al Código Electoral de ese año, como cuando se aprueba en el nuevo Código Electoral de 2009 el principio de paridad y el mecanismo de alternancia, nuestro legislador tuvo la sabiduría de aplicar eso primero en 3 ámbitos y después en 4. En primer lugar, la paridad tiene que aplicarse en las delegaciones o ámbitos de asambleístas partidarios, es decir, y también tiene que aplicarse en los órganos internos partidarios. Con esto lo que quiero decir es que el número de asambleístas que escogieron, como decía el artículo 148 del Código Electoral, ese artículo le permitía a los partidos definir el sexo del encabezamiento. Entonces, los hombres y las mujeres que votan en esa asamblea votaron para que encabezaran hombres, tanto en las alcaldías y intendencias en la elección de diciembre de 2010, como en la elección de diputadas de 2014. Es decir, las mujeres y los hombres que votaron por esos candidatos son corresponsables de que hubiese un resultado de subrepresentación femenina en esas elecciones. Otro ámbito, un tercer ámbito en el que corre la paridad es en el tema de las nóminas, ¿verdad? Es decir, tanto en la integración de las asambleas partidarias, tanto en la integración de los órganos internos partidarios, como en la integración de las nóminas partidarias. Y finalmente, el Código Nuevo agrega que el dinero del Estado para capacitación se debe desembolsar de manera paritaria previa capacitación paritaria. Los partidos en 2 ciclos electorales han podido gastar menos del 10% de esa reserva, que son miles de millones de colones. Pero en todo caso, lo que yo quisiera resaltar es que ahora hay varios proyectos de ley, hay una resolución reciente interpretativa del tribunal de que los encabezamientos ahora tendrán que ser paritarios de cara a la elección del 2018 en el caso de diputadas, y cada vez más la mujer tiene una responsabilidad mayor en el ejercicio de ese cargo para el que ha luchado internamente y el que ha obtenido posteriormente. Entonces, el tema de la calidad del mandato no es un tema de las mujeres, es un tema de los hombres y de las mujeres que son electos, porque todos conocemos mujeres muy buenas y mujeres muy malas en cargos de elección popular, pero hombres también muy malos y hombres muy buenos en ese cargo. Lo que quiero señalar es que conforme las condiciones de participación nos vayan permitiendo tener una presencia mayor, cada vez más somos también responsables de ello. Entonces, yo en lo personal pienso que la apuesta que se hace por esa mayor presencia de la mujer en cargos políticos, y no solo en los de elección popular, sino en los internos del partido, ¿verdad? En el caso costarricense, que es una participación partidaria, o después en el ejercicio de ese cargo respectivo, es cada vez más el reto que tienen los liderazgos femeninos. Y para ello también es necesario tener cada vez más una capacitación mejor, una capacitación mayor. A mí en lo personal también, las que más me preocupan, digamos, son las mujeres en los cargos municipales, porque
tanto la Asamblea Legislativa como el Poder Ejecutivo tienen equipos y ciertos respaldos importantes y asesorías importantes. Pero hay municipalidades en donde ese apoyo a la mujer que es electa en un cargo municipal es muy escaso. Y además, las mujeres en las municipalidades tienen, bueno, de alguna manera similar en la Asamblea Legislativa, que lidiar con una cantidad enorme de temas de diferentes, la milla marítimo terrestre, las normas de la hacienda pública, el acoso sexual en el empleo y la docencia, la ley de patentes, el otorgamiento de permisos para la apertura de negocios, en fin, es como en botica, ¿verdad? Y es como si fuera, voy a usar un término masculino futbolístico, ¿verdad? Driblear, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Nadar entre tantas aguas, y ahí es donde menos capacitación hay. Esto nos lleva al tema de las condiciones en las que se ejerce esa participación política. Yo no solo pensaría efectivamente en la responsabilidad que una asume, ¿verdad? Cuando se atreve y dice sí puedo, y debo además, por todas las mujeres, la debo asumir un puesto, sino también iría a la responsabilidad social, ¿verdad? Claro. Porque el momento en que entras a la política, no solo eres responsable de su capacitación, sino también de la casa, de los hijos, sí, de lo comunal, ¿verdad? Porque también, y de lo partidario además también. Entonces, son muchísimas tareas, ¿verdad?, que está asumiendo la mujer, y sí, nos planteamos ser reconocidas, pero también yo le exigiría a la sociedad, ¿verdad?, un cambio también. O sea, nosotras ingresamos a lo público porque claro, la política nos tiene que escuchar, porque es importante para una sociedad más justa, más solidaria, pero también entonces los compañeros, nuestros iguales, deberían ingresar a nuestra casa también, claro, asumir responsabilidades, ¿verdad?, con nuestros hijos y responsabilidades compartidas. Jensi, su cierre en breve, porque se nos acabó el tiempo. Cerraría con el concepto de paridad que tiene el Consenso de Quito, donde recupera básicamente que la paridad es en el ámbito público, pero también en el privado. Claro que sí. Y recuperando también el tema de los ejercicios de un liderazgo género sensitivo, y también de la erradicación de ciertos problemas como lo es el acoso político. Es decir, el ejercicio se tiene que dar en un ámbito de mayor respeto y de libertad, y hacia eso estamos apuntando muchísimas instituciones. Muchas gracias a ustedes por su participación. Esperamos que este espacio pues, nos lleve a pensar en la importancia que tenemos las mujeres en el desarrollo del país, en sacar adelante este país que queremos, pero también que es un asunto de dos, hombres y mujeres. Estamos llamados a trabajar en equipo, en igualdad de condiciones, para mejorar el país que tanto queremos. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Busque más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cr. Hasta pronto.